A sábado 24 de enero del 2026. Que Dios te bendiga y te guarde. Vamos a hablar de un tema que vamos a titular como Calla delante del Señor. Y muchos de nosotros nos cuesta callar. De hecho, cuando, por ejemplo, va uno al ejército o alguna se presenta a, por ejemplo, concursos, muchas veces parte de la disciplina es que las personas superiores nos callen, o cuando están en el simple trabajo, en tu trabajo, hay personas con más autoridad que te pueden mandar a callar, y esto a cualquier persona nos duele, hasta cualquier persona nos molesta, incluso aún cuando otros tienen la razón, porque es parte de la carne. La carne, el antiguo hombre o a la parte adánica en nosotros no les gusta callar. Entonces, vamos a ver lo que está en Zacarías capítulo 2 versículo 13, porque aquí nos habla. Capítulo 2 versículo 13: Calla toda carne delante de Adonai, porque Él se ha levantado de su santa morada. Y fíjese que este callar, juntamente esperando a Dios, es el producto de conocer a Dios y produce la santidad de Dios. Fíjese que este callar toda carne, es decir, toda tu carne, todo tu parte adánica que quiere salir a protestar, a refunfuñar, a murmurar, a decir lo que piensas, pues eso es lo que tiene que callarse. Dice, porque Él se ha levantado de su santa morada, y el que conoce a Dios sabe que hoy el Señor está en la restauración de todas las cosas, y Dios está hablando, Dios está llamando, y Dios está haciendo algo en silencio, y el que lo conoce sabe que está levantándose de su santa morada. Usted no sé si se da cuenta que anteriormente le teníamos temor a nuestros padres, que por ejemplo, si ellos estaban sentados y le hacíamos rabiar, pues cuando se levantaban de la silla, pues nos daba mucho temor, ¿no? Digo, en tiempos de antes, ahora pues ya no se respeta mucho a los padres ni las autoridades, pero vuelvo y digo que el tema de hoy es callen o callemos delante del Señor. Y esta palabra callar, que en hebreo es hasá, también la puedes encontrar como has, significa callar, hacer callar o silencio. Y vamos a ir a varias partes donde sale esta palabra, primeramente en Números, capítulo 13 versículo 30, que dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Recuerde que aquí está en el contexto de la tierra prometida. Israel iba a entrar, pero vieron 12 espías, algunos de los gigantes, pero solamente Josué y Caleb tuvieron fe para entrar, y aunque vieron gigantes, ellos dijeron: podremos contra ellos. Entonces el Señor nos está llamando a una acción de fe, aunque sea en silencio, y no estoy diciendo que nos callemos y no hablemos, porque usted puede estar en oración, en adoración. Lo que digo es callar lo que sea de la carne, el querer defendernos, porque hay gente que en este tiempo está haciendo mucho mal y vemos tanta injusticia en la tierra y queremos levantarnos y protestar, como la misma gente ya está cansada de ver lo que está viendo y se está levantando contra los mismos gobiernos y los reyes que están haciendo tanto mal contra el ciudadano. Pero el Señor traerá sobre ellos castigo a su tiempo, así que callemos esa carne que quiere salir y vamos a esperar en el Señor. Dice entonces que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Pero por qué los hizo callar este líder? Pues porque ellos estaban trayendo falta de fe y desánimo. Entonces la palabra es que nosotros mantengamos con la fe en el Señor Jesucristo. Y dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y a veces vemos a los gobernantes más fuertes que nosotros y quizá tienen más autoridad. Vemos a los reyes, vemos a los dictadores, vemos a tantas cosas que decimos: ¿qué vamos a hacer con nuestra voz? Pero nosotros tenemos la voz de la palabra de Dios. La voz de Dios, cuando Dios nos habla, nos hable hablar, pero cuando Dios nos dice callar, nos callamos, sobre todo la parte carnal. Vemos también más adelante en Josué capítulo 3.
perdón, Jueces, capítulo 3, versículo 19, el pueblo estaba en rebelión y sin Dios. Recuerde que estamos en estos tiempos de rebelión. El 13 representa muchas veces la rebelión. 13 es suma dos veces y es 26. Esto no es casual. Dice Jueces 3:19, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Aquí Dios ha levantado a uno de los jueces llamado Ahot, que éste libera a Israel de Moab. Y entonces él va y se presenta delante de este rey y tenían una idolatría terrible, pero bueno, haciendo corta la historia, le dice que le tiene una palabra al rey, viene juicio sobre los reyes, así como cogieron al Maduro este, pero también viene juicio contra los gobernantes, porque Dios se ha levantado de su silla y Cristo viene pronto a destruir la estatua de los reinos de la tierra para que el Señor sea Rey de reyes y Señor de señores. Dice, y se le acercó a Od, estando él sentado solo en la sala de verano. Recuerde que están en la silla estos poderosos, ¿no? Dice, y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Mira qué casual. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol, etcétera. No quiero entrar en todo eso. Mire que Dios levantó a este hombre para destruir a uno de los reyes. Yo no estoy diciendo que usted se levante, precisamente esta parte carnal es la que el Señor nos está hablando y le tenemos que decir a esta parte revolucionaria carnal, calla delante del Señor porque el Señor es el que va a hacer la venganza. La Biblia dice, no os venguéis porque la venganza viene del Señor. Así que todo lo que sea esta parte que se quiere levantar, hablar de nosotros, hablar en nosotros, carnal, es la que le decimos calla, porque el Señor nos manda en el nuevo pacto a hablar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu. Así que la, el cuchillo o el puñal que sacó Ahod para matar a un rey, nosotros sacamos el puñal de la espada de la palabra de Dios para proclamar a Cristo el perdón de los pecados sobre todas las personas, ya sean reyes, gobernantes, porque incluso en las persecuciones nos tomarán a nosotros para que llevemos la palabra a los reyes, a la policía, a los gobernantes, para testimonio a ellos, porque el evangelio tiene que correr por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y estamos en estos tiempos finales. Número 3, en Nehemías capítulo 8:11, dice que los levitas pues hacían callar a todos, a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. El pueblo estaba en una restauración, estaban viniendo de un cautiverio, pero dice que los levitas, que representan a los líderes, hicieron callar al pueblo. Estoy hablando de los líderes de Dios. Los levitas representaban a los adoradores, los que servían a Dios, dice, y todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Es tiempo de que los líderes de Dios, las personas de Dios, nos levantemos y reconozcamos a Dios como santo, a saber de que Él es el que tenemos que temer y saber cuando Él se ha levantado de su silla para hablar y mostrar un propósito, pero que nosotros callemos a esta carne que quiere defenderse. Dice, y no os entristezcáis. Había un espíritu de tristeza sobre el pueblo que estaba ahí y estos hombres los animaban, así como Caleb y Josué. Dice que Caleb les dijo, callan y subamos y tomemos posesión porque nosotros podremos más que ellos, pero siempre hay unos de desánimo. Así que el Señor reprenda todo espíritu de desánimo, todo espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo. Número 4, en Amós capítulo 6, versículo 10 dice que si 10 hombres quedaren en una casa morirán. Está hablando de una destrucción que venía. Y dice que y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa y dirá al que estará en los rincones de la casa,
¿Hay aún alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. ¿Se da cuenta que el callar es sabiduría? Dice que calla porque no podemos mencionar el nombre de Jehová, o sea, no mencionarlo para cosas absurdas, porque el callar, la carne y el callar nuestros propios deseos van ligados a el respeto a Dios y a la santidad de Dios y de conocer el nombre de Dios. El callar sin rebelarnos contra Dios o, o contra los hombres por instrucción del Señor, porque cuando hay que hablar a los reyes se les habla, así como habló Juan y le dijo a Herodes, mira, tú has tomado la mujer de tu hermano y no te es lícito, y quedó sin cabeza, pero le habló claro, porque a veces hay que hablar claro, pero a veces también el Señor nos manda a callar cuando es de la carne. Reconozcamos pues cuando es la carne y cuando habla el Espíritu. Y dice, nos guarda el Señor de hablar en exceso con necedad y preserva nuestros labios y espíritu para nuestro Dios. Aun el necio cuando calla es tenido por sabio. Número 5 en Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cállense todas las opiniones, nuestras propias formas, porque el Señor está levantándose para hacer algo. Y por último, y número 6 en Sofonías 1:7 dice, calle en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y esto me recuerda la gran cena del Señor, que él habla de que convidó a muchos, pero muchos empezaron a excusarse. Esto está en Lucas 14, versículo 15 al 24 de esa gran cena de la que el Señor ya tiene sacrificio en Cristo, ya Cristo pagó por nosotros, su sangre fue derramada, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y todo aquel que está en él, pues pertenece a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces el Señor ha dispuesto a sus convidados, pero muchos de estos convidados a la cena empezaron a excusarse diciendo yo me he casado y no puedo ir, yo tengo unos bueyes que he comprado y tengo que verlos, yo tengo esta casa que recién he comprado y tengo que ir, etcétera, etcétera. Y había muchos que se excusaban, así que empezaron a convidar a los cojos, a los ciegos, al mudo, a todas las personas que no valían. Y eso somos tú y yo, que el Señor llama a lo vil y a lo menospreciado, pero es tiempo de que no tengamos excusa. El Señor viene pronto, callad delante de Él toda la tierra. Que Dios te bendiga, te guarde. Nos vemos en una próxima en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.